Las imágenes estaban a disposición de la justicia, se hicieron públicas, primero en este programa, y el papá lo reconoció. La hermana también lo reconoció. Y después terminaron llevándolo a una comisaría. Parte de la historia la escuchamos en el bloque anterior. Otra vez, un papá que entregó a su hijo, presuntamente asesino. ¿Él había manifestado con anterioridad algún tipo de problema psicológico o psiquiátrico que lo haya podido impulsar a hacer esto? Porque, según lo que usted nos comentó, él no la conocía a la chica. No tenía nada que ver con ella. No, él no tenía nada que ver. Él, como yo le comenté, cuando nació, había nacido con problemas, aparentemente había tragado la placenta, tuvo convulsiones, estuvo en incubadora y estuvo tomando pastillas durante un par de años. Él tenía actitudes muy nerviosas, que se ponía nervioso y tenía mucha fuerza, se ponía nervioso por alguna actitud que tenía, pero nunca tuvo ninguna discusión con nadie, nunca, si vos hablás con alguien, nunca discutió con nadie, nunca peleó con nadie, nunca cayó preso, no toma, no fuma y no se droga. Entonces, el orgullo mío era eso, de decir, bueno, hay chicos que se drogan, fuman, ¿entendés? Toman. Él no tomaba ni bebida alcohólica, ni se drogaba, ni fumaba. Entonces, la única que yo me pongo a pensar son cosas que tienen problemas psicológicos y bueno, hizo lo que hizo sin darse cuenta. La chica para mí no la conocía, fue esa madrugada que él la siguió y hizo lo que hizo. ¿Qué le dijeron los investigadores de la causa? ¿Pudo hablar con ellos? ¿Se sorprendieron cuando lo vieron llegar junto a su hijo? ¿Cómo fue ese momento? Sí, se sorprendieron y me preguntaron si estaba seguro que fue él, porque vos lo mirás a mi hijo y hablas con él y es un chico sumiso, callado, vos lo mirás aparentemente débil. Y se pusieron a hablar con él y él por ahí no tiene noción tampoco de lo que pasó, porque él estaba preocupado en ahora qué me va a pasar con el tobillo. Y le digo, Luca, ¿que vos te das cuenta de la situación? Como que él no se da cuenta de la situación en que está. Y los investigadores en todo momento, la verdad que agradezco porque se portaron muy bien conmigo. En todo momento, inclusive lo llevamos a que lo vea un médico para ver las heridas que tenía. La verdad que no entiendo lo que pasó. Yo lo único que, si me equivoqué en algo, quiero pedir perdón a la madre de la chica, porque yo tengo una hija que va a la facultad, sé que no va a volver más, que me pida perdón no podemos volver atrás, nada, para que la chica vuelva a estar acá. Lo lamento tanto porque le puede pasar a cualquiera. Y antes de que para mí mi hijo, digo, no pude haber hecho eso, pero antes de que pueda llegar a pasar algo, yo tengo amigos que tienen hijas, juegan al fútbol los fines de semana, y tengo amigos que tienen chicas y que pueda llegarle a pasar algo a la hija de un amigo mío, no lo aguantaría, no lo soportaría. En estos momentos estoy destruido, porque mi hijo y yo lo amo, pero si él hizo eso, lo lamento, pero lo tienen que pagar. Me dolió, imagínense lo que es para un padre ir y llevar a su propio hijo a la comisaría. No le deseo a nadie este lugar. Disculpen por... Me dolió, pero tiene que pagar. Tremendo. El padre. La imagen está expuesta ahora, y así como se expuso en su momento un video que terminó siendo la clave para el reconocimiento del presunto asesino, porque todavía las pruebas contundentes no están, también la exposición de su imagen, la que él mismo puso en su cuenta de Twitter, puede llegar a servir para saber si actuó así en otras oportunidades. Bueno, ya hay un dato dando vueltas en el expediente.
15 de agosto, Lucas Ariel Ascona resulta herido de bala en una pierna. Que el padre Ace menciona que le sangraba la pierna. No que le sangraba ahora, que estaba cicatrizando aquella herida y tenía un tutor para moverse, ¿sí? Ahora, preguntan los investigadores, el juez Zelaya, ¿es real que esa herida la sufre como él dijo en su momento? Ni sabemos si está judicializado aquel episodio. Uno infiere que sí, una herida de bala tiene que estar judicializado. ¿Es verdad que lo hirieron para robarle o inventó la situación y fue a atacar a alguien y le contestaron con un tiro? Si no Sobre todo una mujer. Si no es un tiro y no está judicializado... Tiene que estar judicializado un disparo de arma de fuego. Salvo que no sea un disparo y que él haya dicho que era un disparo. Siempre contaron, desde ayer, la secuencia que cuentan es que tenía una herida de bala en una pierna. Si fue un tiro cuando lo atendieron, tienen que hacer la denuncia en el lugar donde lo atendieron. Por eso digo, tiene que intervenir una comisaría, una fiscalía. Él, en algún momento dijo que esa herida era porque lo habían asaltado. Ahora dudan. Dice, no sea cosa que fue a cometer un ataque parecido al de Nicole y le pegaron un tiro para ponerlo en fuga. Quiero hacer una pregunta aprovechando la presencia de los profesionales, porque antes nos detuvimos en la mochila y la presunta correspondencia entre esa mochila y el perfil que se puede establecer sobre esta persona, supuestamente fanático de Misfits, que es una banda de horror punk, o no sé si está bien catalogado, pues según me estoy fijando. Las letras de esas canciones, nosotros las estábamos repasando, hacen referencia, entre otras cosas, a bueno, asesinatos, puñales, sangre, etcétera, etcétera. ¿Esto hace a un falso imaginario social sobre estas personas? ¿O realmente esto puede tallar en la personalidad de alguien? No, bueno, ser seguidor de un conjunto de música no significa que uno cometa un asesinato. Me parece que sí hay cierta atracción, bueno, que da para pensar, pero no podemos traspolar inmediatamente que porque le guste cierto tipo de música va a hacer, digamos, lo que la música induce a hacer. Uno habla de un perfil cuando no hay un sospechoso. Una vez que está detenido la persona, lo que se hace es investigar a esa persona, hacerle pericias psiquiátricas y psicológicas, que es lo que de rutina obliga el Código Procesal, ¿no? Y ahí vamos a ver el tipo de personalidad que tiene, si no es un delirante, pudiéramos aventurar un diagnóstico sin tener un examen psiquiátrico y psicológico, no es lo conveniente. Me parece que habría que verlo, examinarlo, y hay ciertas cuestiones que tienen que ver con lo delirante, por ahí decirlo, ¿no? A veces una persona se siente perseguida, se siente acosada, tiene ideas de muerte que no siempre encuadran dentro de un psicópata, sino que también podríamos pensar en un delirio, una persona delirante. Me quedé pensando cuál va a ser la estrategia del defensor. Creo que el defensor oficial se llama Gastón Barberis, voy a rechequearlo ahora. Y va a ir por la y me parece que va a ser una estrategia, ¿no? Como si realmente mañana el ADN da positivo, la tarjeta sube, lo ubica en el lugar, la ropa es la ropa, y está el horno, ¿por dónde lo sacás? Como defensa, ¿por dónde vas? Tenés que ir por el tema de la inimputabilidad. Y lo que pasa es que un ataque inmotivado, digamos, generalmente los ataques responden a cierta lógica, a cierta cuestión. Pero mi pregunta, a ver, yo coincido con que consumir determinadas cosas no te hace necesariamente un asesino, un violador, un abusador. Pero si vos tenés cierto patrón de conducta o cierta estructura psíquica, ¿tendés a consumir determinados material de cultura? Por ejemplo, la música de horror punk o qué sé yo, o armas o lo que fuere, que se acompaña bien a tu perfil. Y en general sí, no va a leer Corintellado, pero novelas de amor. Sería, bueno, con el perfil es probable que le guste este tipo de expresión cultural, lo cual no quiere decir que a todos los que le guste esta expresión. Obvio, claro. Mire que se llenan estadios y no están llenos de psicópatas asesinos. Está bien, claro. pero yo comparto lo que dice el doctor. Una cosa es empezar a asociar el perfil del acusado con sus gustos y demás, sabiendo que puede ser el autor, y otra cosa es lo que le pasó al turco que estuvo preso, Canber Teber, que se asoció que porque era lector de un relato policial con un crimen parecido podía ser el autor. Ahí, si no había una prueba complementaria, sí, el anterior fue un camino
Sí. que cayó en saco roto. Para el aquel turco, del menos turco. mal que existía el ADN. Sí, Sí. obvio. Porque en otro momento Tenía de la todos los justicia... números puestos. Sí. Es que, bueno, Se es que comía uno unos asocia años. lo que pasaba con el turco era, había tenido una relación sentimental con ella. Habían cortado en malos términos. Era celoso. Las amigas de Nicole habían dado cuenta que era celoso y que la merodeaba y la hostigaba. La propia Nicole le contó a la madre que la cosa no había terminado bien. El crimen fue el día de su El cumpleaños. crimen fue el día del cumpleaños. Leía un relato policial, ayúdame, Criminal Law, ¿no? Sí, de Bien. derecho criminal estadounidense, donde había un capítulo donde Igualito al crimen. había un Entonces, taxista apuñalado. parecía que era. Sí, sí, Ahora, distinto es, Impresionante. en este caso, donde sumás como elemento, si bien no tiene valor jurídico, lo aclaramos No, claro. una vez más, que la propia familia está diciendo es y nos lo dijo a nosotros. No tiene valor jurídico, de hecho se negó a declarar y de hecho no quiso hacerse la extracción de sangre. Se negó a declarar. Todo lo que le dijo al padre no vale, en términos de la causa. Hay un dato que no es menor, que ya lo dijo Mauro al principio del programa, pero que obviamente hay que atarlo a esta investigación, porque por otro lado hay una investigación judicial, que es una herida en un dedo, que Sí. él declara fue un accidente laboral. Está el o en Twitter, realidad es laboral porque era mientras iba a su trabajo, supuestamente fue robado en el subte. O casualidad, él viajó en subte esa noche y tiene un corte en el dedo. En la imagen, la última imagen que nos trajo la querella, los abogados que trabajan para la familia de Nicole, muestra a este joven limpiándose las manos con un trapo blanco. Ahora, Sí. ¿por qué alguien llevaría en su mochila un trapo y elementos cortopunzantes? Si trabaja de limpieza, por ejemplo. ¿Para Es qué buena los la pregunta. necesitaría? ¿Por qué le encontraron precintos de plástico en el allanamiento Por de su ejemplo. casa? Digo, en esto cierra la pregunta que se hace Favale. Si es el autor, estamos en presencia de una persona que ya cometió o pensaba cometer delitos similares o intentó hacerlo, como aquel episodio todavía confuso del 15 de agosto. Digo, había un plan en marcha, no para elegir tal vez a Nicole especialmente, pero si ya llevas en la mochila una navaja, llevas un precinto, ¿estás con una decisión de ir a la cacería de alguien? Pregunto. Yo no lo, digamos, en el plano de la hipótesis podemos jugar, pero en el plano de lo real, por ahora está acusado de es sospechoso, ni siquiera De un está hecho acusado, ¿no? puntual. Es sospechoso de un hecho puntual, porque ni siquiera está acusado. Y a No, partir está de- imputado ya. Ah, ya lo Lo imputaron. indagaron y se negó a declarar. Bueno, a Después partir- le enrostra ser el autor a partir material de de lo ahí mismo. se abre una serie de investigaciones. El hecho de que se difunda la imagen por televisión hará que algunas personas que fueron agredidas por él acudan a sede policial a hacer la denuncia correspondiente y ahí se investigará. El perfil de una persona que ataca sin sentido, sí, también nos llega a pensar de que podría haber actuado en otras oportunidades de esta manera, digamos. Si no hubo un desencadenamiento, digamos, parece ser que esta persona tiene una constante en su personalidad que lo hace retraído, reservado, que tuvo problemas en la infancia. Habla de algo que nosotros llamamos proceso, digamos, ¿no? Una cuestión que podría haber sido unas características de personalidad que perduran en el tiempo. ¿Podría haberse expresado? Sí, bueno, podrían haberse expresado anteriormente con hechos violentos, obviamente que sí. Estamos en vivo en el barrio donde vivía con Luis Rusconi. Esta es la casa donde Lucas vivió durante aproximadamente 2 o 3 años, según nos comentaba un amigo del abuelo que está en el interior de la casa. Los abuelos no están, se llaman Roberto y Marta, se fueron porque no querían conversar con la prensa, aprovecharon y salieron para ubicarse en la casa de unos primos por unos días hasta que el asunto se tranquilice un poco. Pero es importante destacar que hay algunas contradicciones entre lo que nos contó el papá de Lucas ayer, Roberto, Taserra. y la realidad de Lucas, ¿no? De cómo vivía, porque él nos comentó que Lucas vivía solo, pero en realidad vivió con los abuelos en esta casa, como les decía, durante 2 o 3 años. Y además nos cuentan que hace 3 meses que Lucas ya no vivía en esta casa y que había vuelto a su casa de Bernal, a la casa paterna. Pero lo detienen ahí, Hace 2 o Luis, 3... ¿no? Bueno, no me sabía confirmar, Mauro, la persona que está en el Yo interior. tengo que le porque allanan llegó... esta casa, donde estamos parados, y que ahí lo detienen. Claro, el allanamiento sí es el fin de semana en esta casa porque acá habían varias
pertenencias de Lucas, y entre las cosas que se allanaron se secuestraron, por un lado, la ropa, muy parecida a la que se ve en el video, además un chip de celular y una computadora. El allanamiento sí fue en esta casa, pero lo que nos cuentan es que él hace 2 o 3 meses estaba viviendo en la casa del padre. Y esto es importante porque eso coincide con la fecha en la que él tiene el problema en su pierna, que recibe un disparo, que eso sí no lo pudieron confirmar, que había recibido un disparo y que por eso vuelve a la casa del padre. Algunos datos para remarcar que por ahí no coinciden con lo que conversamos ayer con Roberto en la entrevista. Pero sí, por otro lado, Mauro, como vos decías, el allanamiento que se realizó en este lugar, por lo tanto entendemos que tal vez Lucas estaba por un par de meses hasta que pudiese resolver el problema de su pierna viviendo con sus padres, pero que él pensaba volver hasta esta Luis, casa. eso resulta interesante. El presunto ataque que él sufre, el presunto robo donde termina baleado en un pie, se produjo, según él, en San Francisco Solano, ¿no? Bueno, no nos pueden contar en realidad los detalles. Entendemos que sí, que él lo que le cuenta a la familia es que tuvo un intento de robo por esta zona, por este barrio, y bueno, eso derivó en el disparo que tenía en la pierna. Un dato más que también nos acercan, que era una persona bastante poco sociable, que no se le conocen amigos, por lo menos no se le conocen amigos en esta zona del barrio, en el lugar donde él vivía, y que tampoco le conocieron ninguna novia estable, ninguna pareja, más allá de algunas parejas ocasionales que había tenido, pero no una novia ni una relación muy estable a lo largo de estos 2 o 3 años que pudo vivir en esta casa. ¿Sabes por qué preguntaba eso? Porque uno, si tuvo un problema en un barrio puntual donde podría ser reconocido, más que ir a recuperarse de una herida, uno también pudo ir con una excusa a otra casa en otro barrio para protegerse de no ser reconocido, y es una de las posibilidades que está investigando ahora la justicia, determinar si ese fue un hecho aislado, si es que efectivamente fue él el que atacó a Nicole, o si es una persona que tiene otros antecedentes, que con la difusión de su imagen y atando cabos, probablemente con el correr de las horas aparezcan otros datos que puedan llegar a complicarlo. Sí, por lo pronto, Guillermo, eso es lo que nos cuentan un poco los vecinos, la gente acá de la zona. Algún dato más que se puede acercar que tiene que ver también con el momento. Recuerdo que Mauro habló mucho sobre la estación de subte en la que se bajaba y demás. Lo que nos contaron es que él se levantaba muy temprano a la mañana, que el abuelo también se levantaba con él, aunque era una persona que ya no estaba trabajando, pero que él se iba todos los días muy temprano a trabajar, que aparentemente hacía una combinación de colectivo y subte línea A para llegar hasta la zona del trabajo. Luis, ¿y qué más te Todos contó? los días muy temprano. ¿Qué más te contó ese padre que no haya por ahí sido parte de la nota que estamos conociendo? ¿Qué más pudiste saber sobre la historia de Lucas? Bueno, algunos detalles que tienen que ver con la historia pasada de él, de su vida en el interior. Él se había ido de muy chico a vivir a El Chaco junto a su madre. Su madre había decidido irse ahí, tenía una relación con otro hombre. Después ellos volvieron a los 10 años. Le resultaba muy difícil a la madre contenerlo, los mandó de vuelta con el padre, y el padre en ese momento se empezó a hacer cargo de él y de su hermana durante muchísimos años, hasta que, bueno, finalmente él, Lucas, consigue un trabajo, empieza a hacer una vida un poco más independiente y aparentemente se viene a vivir a la casa de los abuelos, ¿no? Luis. Hablamos bastante con el padre, muchos detalles, nos contó un momento muy doloroso para toda la familia. Sí, yo quería que cuentes esa escena que viste cuando llegaste a la casa ayer donde hiciste la nota, la familia, ¿qué notaste? Había, había una sensación de, bueno, ya está al horno, lo tenemos que entregar. ¿Qué notaste en ese padre, en el resto de la familia, las tías? Por un lado, los agarró completamente por sorpresa. No sé si había un componente de negación o simplemente, realmente no se lo veían venir, pero a mí me da la sensación de que el padre actuó pensando lo que era lo correcto para el resto de su familia y también para su hijo, porque actuó desde la conciencia que es una persona que evidentemente necesita algún tipo de ayuda. Ellos no lo veían bien, pensaban que tendría algún tipo de problema psicológico, psiquiátrico, que lo había empujado a hacer lo que había hecho, y creyeron que lo correcto era entregarlo. ¿Y qué otros episodios de violencia relata ese papá que tuvo que enfrentar con ese hijo? No, él particularmente ninguno. Él dice que no tenía problemas que Lucas no tenía problema con nadie, que no fumaba, que no tomaba, que no se drogaba, que era un chico que tenía su trabajo, que tenía su independencia, que era muy bueno con la familia, que tenía mucho respeto por su padre, que tenía mucho respeto por su hermana, que incluso es menor que él, y él circunscribe todos los hechos
de agresividad o de más violencia de Lucas con episodios de su infancia, anteriores a los 10 años, de cuando él vivía en el Chaco. Él cuenta que en esa época él ya se ponía muy nervioso y que era muy difícil de controlar, pero después habla de una personalidad un tanto reformada en ese sentido. Y eso cuando hace referencia a que se ponía nervioso y no lo podía controlar, ¿te especificó qué era eso de ponerse nervioso? ¿En qué consistía? ¿Qué hacía? ¿Contra quién arremetía? No, pero por la edad también uno tiende a pensar que son también cosas de la niñez o digamos, muy cercanas a nervios o cuestiones más bien inocentes o de travesuras, ¿no? Uno no tiende a pensar que por ahí eso puede haber derivado en algún acto demasiado importante, un chico de menos de 10 años. Luis. Pero bueno, como... Sí, Guillermo. Mauro, en el barrio no habla nadie. Los abuelos están adentro, no hay nadie que haya sido testigo, haya visto el allanamiento. No están. Los abuelos no están, se fueron a la zona Isidro Casanova, a la casa de unos parientes. No está en el interior, hay un amigo de los abuelos que está cuidando la casa, que conversó con nosotros, pero no nos puede contar más detalles porque él no estaba en el lugar realmente, y él tampoco lo conocía personalmente a Lucas. Todo lo que sabe lo sabe a través de los abuelos y simplemente les está haciendo un favor. Y como les decía, en el barrio no lo conocen, por lo menos los vecinos de la zona. Es una avenida que es muy comercial. En este punto de Isidro Casanova hay una estación de servicio importante. De Solano, sí. Hay algunos locales cerrados, de Solano, perdón. Hay algunos locales cerrados, varios, son unos 6 o 7 locales, así que no hay muchos vecinos directos ni muchas personas con las que dialogar realmente. Sí, ahora vamos a repasar, lo hicimos hace un rato, lo vamos a complementar, todo lo que se encontró en ese allanamiento a esa casa, que es donde lo detiene la División Homicidios, a Lucas Ariel Ascona. Esto fue el sábado a la noche, madrugada del domingo. Vamos a ver y analizar. Encuentran una mochila de color negro. Seguimos adelante con todo lo encontrado en el allanamiento donde está Luis. Un gorro de lana de color negro tamaño grande. Precintos de plástico color negro. Raro eso. Eso es raro. Una pinza odontológica de acero inoxidable. ¿Para qué la necesitaría un muchacho que trabaja en una empresa de servicios? Un instrumento dental del tipo sacacaries. Todo esto en el allanamiento. Una campera tipo tela de avión color negro. Similar a la que se ve en el video. Similar a la que se ve en el video. Hay una compatibilidad en la ropa. Seguimos adelante. Un pantalón tipo jeans negro oscuro. Borceguíes y 2 celulares. Todo esto secuestrado en el allanamiento donde está Luis. Luis estuvo ayer haciendo la nota en la casa donde vive el padre de Lucas Ariel Ascona, que no es este domicilio donde lo detienen a él. Te digo más, si sos observador, se ve la misma cortina en la casa del padre que se ve en la foto que él se toma para Twitter, en el costado de la misma entrevista. La foto fue sacada, esa foto de Twitter, en la casa de su papá. A modo de adelanto le digo, ya está aquí el abogado de la familia de Nicole Cesarego Borges, la chica chilena asesinada en el barrio de Almagro, y enseguida vamos a estar hablando con él en forma exclusiva. Tengo una confusión, perdón. Sí. La casa donde está Luis fue allanada para secuestrar los elementos que enumeramos, pero la detención se concreta en la seccional de San Francisco Solano. El padre lo lleva. Claro, yo ahí tenía la confusión. La casa se allana una vez detenido, lo presenta en la seccional. El juez Luis Zelaya determina su detención con un intercambio judicial con el juez de provincia, y ahí le allanan la casa y le encuentran todo eso. Eso es lo que pasa finalmente. Ahora, ¿qué decías, Meli? Lo que nos transmite Lucas, es el periodista Lucas, Luis. Luis, perdón. Dice que de las características de personalidad del detenido, ¿no? ¿Qué le suma? Que es retraído, que no tiene amigos, lo que psiquiatras y psicólogos llamaríamos un esquizoide, una persona reservada, introvertida, que es la personalidad previa a cuando hay una psicosis, ¿no? Digamos, habría que ver también ese tipo de vínculo, porque el psicópata establece otro tipo de vínculo, es más trata de ser agradable, tiene muchos amigos. Me parece que acá eso es un dato importante, ¿no? Esto de que tenga una vida social limitada, restringida y muy interior, nos habla de una personalidad esquizoide. Muy interior, me quedo con esa frase. Está ya listo